Vamos a arrancar la jornada de hoy recordando un refrán turco que dice que cuando un payaso se muda a un palacio, el payaso no se transforma en rey, sino que el palacio se transforma en un circo. Y lo que vivimos hoy en el Congreso de la Nación fue un circo. Podríamos arrancar el programa de hoy, como ya vengo haciendo hace un par de días, con el etiquetado frontal. Javier Milei no está apto para ejercer la presidencia de la Nación. No está apto mentalmente, no está apto moralmente y tampoco está apto en cuanto a los resultados de su gestión, que son criminales, directamente, criminales. Pero bueno, el payaso ya transformó en un circo la Casa Rosada y ahora quiere transformar en un circo el Congreso, y eso fue lo que hicieron a lo largo de la larga jornada de hoy, arrancando por este posteo que hicieron en las redes sociales temprano a la mañana, antes de que arrancara el circo de Adorni, con musiquita de Eye of the Tiger, como si fuera Rocky, otra peli que no entendieron, hay que sumarlo a la larga pila de libros, pelis y demás que no entendieron, y algo que ya directamente, insisto, es una tomada de pelo a 50 millones de personas que vivían peor que hace 2 años y medio. Algunos se los ve más cómodos en la foto, otros se los ve un poco menos cómodos, todos bastante risueños. Yo me pregunto de qué se estaban riendo, porque no hay que olvidar que todo eso era una puesta en escena para sobreactuar apoyo a un chorro. A un tipo que todos saben, los que salen en esa foto, los que sacaron la foto, los que lo estamos mirando ahora, los 257 diputados, los que miraron la sesión por YouTube, los que van a mirarlo en un noticiero en un rato, los que ni se enteraron de esta sesión, todos saben que Adorni tiene un montón de plata que no puede explicar de dónde la sacó, y gastó un montón de plata que no puede explicar de dónde lo sacó, y que tenía un nivel de vida hasta el 10 de diciembre de 2023 y empezó a tener un nivel de vida absolutamente distinto e incompatible con su vida anterior en el momento en el que empezó a ser funcionario. Y que dio notas diciendo que era un tipo muy sacrificado y que se llevó a su esposa a Nueva York porque estaba deslomándose y no se había podido tomar en vacaciones todo este tiempo, y ya le saltaron no sé cuántas vacaciones. Ya perdí la cuenta, 2, 3, 4 vacaciones. No sé, cuando la mayoría de los argentinos no puede tomarse ni una. Ni una. Entonces, ¿de qué se ríen, señores? ¿Quieren bancarlo por H o por B? Por los motivos que tenga Karina Milei para montar este circo, para bancar a Adorni, está muy bien. Pero ¿de qué se ríen? Después, Milei, que entró a la sala y evitó responder preguntas de los cronistas que estaban ahí esperando, por supuesto. Si no quiere contestar preguntas en la Casa Rosada y por eso cerró la sala de prensa, mucho menos iba a hacerlo. Pero no solo no contestó preguntas, sino que acusó de corruptos a los periodistas que estaban preguntando por actos de corrupción en su gobierno. Presidente, ¿por qué sostiene a Adorni? Presidente, por la mano que sostiene a Adorni, presidente. ¿Es corrupto? ¿Es corrupto? Le preguntan. Más corruptos son ustedes, le contesta el presidente de la Nación a los cronistas que estaban allí haciendo su trabajo, cumpliendo con su tarea y haciendo la pregunta más obvia del planeta. No es que le estaban preguntando algo muy rebuscado, le estaban preguntando por qué sostiene a Adorni que es chorro y es corrupto. Después siguió, una vez que empezó en el recinto la ponencia de Adorni, estaba claro que era un show hecho por y para Milei. De hecho, hubo un momento bastante incómodo en el cual Adorni quería hablar y hacía esa cosa que hace siempre Adorni, que es repetir la frase cada vez con un poquito más de énfasis que la anterior. Con un poquito más de énfasis.
Y los diputados de su propia bancada no lo dejaban hablar porque estaban aplaudiendo y haciéndole sus gracias a Javier Milei y a Karina Milei, que en un momento se puso a saludar como si fuera, no sé, Madonna haciendo de Evita. Pero bueno, todo el show montado a Milei, que incluso se daba iba a decir el gusto, no sé cómo llamarlo, porque en realidad es constitucionalmente es grave que un presidente participe de esa forma en una sesión de otro poder, pero interrumpió la sesión para gritarle a una diputada de izquierda que sus ideas habían matado a 150 millones de personas. Por otra parte, 150 millones de personas. Tus ideas que mataron a 150 millones de personas. Ustedes son los asesinos, dale. por otra parte. Adorni tratando de hablar y Karina se pone a aplaudir, y si Karina aplaude, todos aplauden. En fin. Después de que pudo finalmente empezar, Adorni utilizó su tiempo, obviamente no para dar respuestas, sino para repetir el guión de costumbre. Capítulo 1. Yo no fui. En relación con mis viajes personales, mi patrimonio y el carácter de mis declaraciones juradas, señalo que los miembros de esta Cámara quieren asemejar el gasto privado con el gasto público y a las actividades de mi vida privada con actos de gobierno. Ni constitucional, ni penal, ni civilmente son comparables. Quiero dejar en claro que he afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar. No se trataron de viajes financiados por terceros en el marco del decreto 1179/2016. Bueno, tanto andar para volver a la excusa de Libra, ¿no? Milei había dicho, no tuiteé como presidente, tuiteé como economista, y acá Adorni dice, no viajé como jefe de gabinete, viajé como persona. Básicamente es lo que está proponiendo el jefe de gabinete, que además miente cuando dice que él se pagó todos los pasajes, porque ya consta en una causa que no fue así, que hay pasajes que se los pagaron, que se los pagó esta empresa auricular Grandío a través de este influencer que traficaba pasajes en Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso si le dejáramos pasar esa mentira, ok, los pagaste vos todos con tu dinero. ¿Y de dónde sacaste esa plata, Manuel? Si siempre fuiste un rasca, hasta que pegaste un carguito en el Estado, siempre fuiste un rasca. Y de repente podés pagar así, en efectivo. Aruba, Estados Unidos, Chao Chao. Justamente, la causa que te investigas por enriquecimiento ilícito no tiene que ver con cómo lo gastaste, sino con cómo te hiciste con todo ese dinero. Y vas a tener que dar explicaciones a la justicia, porque esa fue otra que usó bastante hoy, que dice, voy a dar explicaciones a la justicia. Mirá, podés presentarte mañana, mostrar tus papeles, hacer las declaraciones que tengas que hacer. Lo han hecho otros personajes que están involucrados en esta causa. Presentación espontánea. Si no lo haces es porque tantas ganas de explicar a la justicia no tenés. Es lo mismo que cuando decís, bueno, tengo plazo hasta fines de tanto para mostrar mi declaración jurada, y mostrala ahora. Que tengas plazo de un mes y pico para hacerlo no significa que estás obligado a esperar al último día para hacerlo. Mostrala ahora si tenés todo tan claro. Por supuesto que no lo puede mostrar. Una vez que termine el capítulo de Yo no fui, empieza el capítulo 2. Pues entonces, ¿quién? Los Cuca, por supuesto. Como no lo sospechamos antes, la culpa fue de los Cuca. El último dato de inflación, el de marzo, fue malo, no nos gustó y lo reconocemos. Pero es importante entender que a pesar de esta turbulencia generada por el kirchnerismo, los empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación, el Banco Central de la República Argentina sigue comprando reservas y el dólar se mantiene estable.
En fin. Capítulo 3. Capítulo 3. Milei es genial. Milei es un genio, Milei es maravilloso, Milei es fantástico. Y gracias a él todo es ideal y salió el sol y hay arcoíris y cantan los pajaritos, etcétera, etcétera, etcétera. Hicimos los deberes y vivimos con la certeza de que el futuro será mejor que el pasado. Tenemos precios de referencia y un tipo de cambio estable, acceso al crédito y al préstamo hipotecario, que le permitió a muchos argentinos acceder a su vivienda gracias al éxito de la estabilidad. Y en ese mismo sentido, le permitió a miles de emprendedores incorporar maquinaria para mejorar su industria. Hoy hay libertad para manejar tus ahorros como prefieras, desde comprar moneda extranjera sin cepos ni restricciones ridículas hasta cambiar el auto. Tenemos la libertad para que cada argentino maneje su empresa, su emprendimiento o su pyme con la tranquilidad de que los precios de los insumos no van a cambiar cada semana ni que un juicio laboral les va a tirar a la empresa abajo. Se terminó el país del cortoplacismo y de la inflación galopante. Bueno, no se nota. La verdad que no se nota. Hace 10 meses seguidos que sube la inflación y la gente tiene la libertad de hacer lo que quiera con sus ahorros. Lástima que la gente no tiene ahorros. Pero es todo así. El mundo de Milei te dan libertades teóricas que después no podés ejercitar porque te faltan los recursos para hacerlo. Y no podía faltar el momento de chuparle las medias a los que tienen guita, a los supermillonarios, en este caso al amigo Peter Thiel, que está de jirafa por la Argentina, y Adorni decía que vengan todos, que se vengan los millos de todas partes. En relación a la consulta sobre la visita de Peter Thiel, destacar que, como tantos otros protagonistas de la economía mundial, está interesado en las reformas profundas que estamos llevando adelante. Y es un halago que una persona como él elija visitar nuestro país. Aprovecho esta ocasión para decirles a todos los billonarios del mundo que quieren huir de países cada vez más regulados, con mayores impuestos y estados que persiguen a sus ciudadanos, que son bienvenidos a la República Argentina, la nueva tierra de la libertad. Bueno, y finalmente, después de todo ese circo, Milei se retiró como llegó, es decir, gritándole chorros a los periodistas. Javier Milei, después de la exposición del jefe de gabinete. Presidente, no se vaya. Alcanza con esto, presidente. ¡Corrupto! ¡Abra la sala! En fin, de nuevo, lamentable, vergonzoso, violento. Y algún día va a dejar de ser presidente, ¿qué querés que le diga? Y está insultando mucho a mucha gente que no se lo merece. Y esas cosas nunca son gratis. En fin, esta es la segunda vez que Adorni arma un show para dar explicaciones, para responder preguntas y no puede dar ninguna explicación y no puede responder ninguna pregunta. Olvídense si creen que va a pasar desapercibido, que no va a tener consecuencias. No, las va a tener de la misma manera que las tuvo cuando trató de dar una conferencia de prensa y terminó yéndose con la cola entre las patas, literalmente. ¿Se acuerdan cómo terminó esa conferencia de prensa, no? Con Adorni rajando porque no podía contestar una sola pregunta y no le salió lo de hacerse el cancherito. Para hoy habían anticipado también que iba a venir a cancherear, que iba a tirarle carpetazos a los diputados. Hasta donde vi no sucedió eso. No llegué a ver todo, quizás en los últimos momentos hubo algún otro, algo que se me escapó, lo charlaremos en un rato, pero en principio si se mantuvo en ese tono y decidió, digamos, no redoblar, bueno, me parece prudente por parte de gente que va a tener que dar explicaciones tarde o temprano, de dónde sacó la plata. Otra pregunta para hacerles a Adorni. Bueno, Adorni no, porque estaba cumpliendo en todo caso
un deber constitucional, pero estaba todo el gabinete ahí, ¿eh? Todo el gabinete. ¿No tenían nada mejor que hacer? El país está andando tan bien que pueden ir a pasarse 4 o 5 horas a la Cámara de Diputados solamente para montar ese circo. Porque la verdad es que da la sensación de que el país necesita que lo gobiernen, necesita que alguien se haga cargo y resuelva los enormes problemas que todos los días afronta el 99,9% de la población. Miren, esto era lo que sucedía hoy. Mientras Adorni estaba hablando de lo maravilloso y fantástico que estaba todo, la gente estaba así. Vemos en este caso un túnel con una escalera de combinación de subte, repleto como si fuera un búnker, ¿no? Como si estuvieran ahí guardados esperando los bombazos. Bueno, por ahora, de eso no tenemos que preocuparnos, pero es impresionante. Vamos a ver también, porque dirán, bueno, el subte, porteños, problemita de unos pocos. No, el problema es en todo el país. Este es un informe del Canal 12 de Córdoba, por ejemplo, sobre qué está pasando con el comercio allá. ¿Cuántas personas entraron en lo que va de la mañana? 3 personas, nada más. Y por lo general en el día, Y en el día entran unas 6, 7 personas aproximadamente. ¿cómo vienen las ventas? Flojísimo. ¿Cuántas personas entraron en lo que va de la mañana? Ninguna. Y a lo largo del día, por lo general, ¿cuántos entran? 4 personas, no más que eso, no sé. ¿Cómo vienen las ventas? Muy, pero muy flojo. Marzo y abril, ¿cómo han sido? De terror. No, una desgracia. En comparación con otros años, Creo que ni en pandemia he estado tan flojo como ahora. Y hoy han entrado 5 personas. y en promedio por día, ¿cuántas entran? De lunes a miércoles, jueves, entran entre 30 40 personas. Y ya los fines de semana llega a las 100 más o menos. ¿Cómo vienen las ventas? Flojo, muy flojo, la verdad. Nos está salvando los fines de semana hoy. La verdad que hacía mucho que no se vivía. Yo estoy hace 9 años en esto y este ha sido uno de los peores. Y más o menos a la mañana anda flojo, o sea, son 5 o 6 personas, a la tarde un poquito más. También depende mucho del clima. Ayer, por ejemplo, a la tarde no entró nadie. Y cualquiera que haya tenido un comercio, laburado en un comercio, conocido a alguien que tiene un comercio, sabe que un comercio no se sostiene con 5 o 6 ventas por día. Y esto que vemos que pasa en Córdoba, pasa acá en la ciudad de Buenos Aires y pasa en todo el resto del país. Y no es como dice Milei, no es que la gente que deja de comprar en los comercios compra utilizando plataformas. Para empezar, porque como decía hoy a la mañana Roberto Navarro, cuando alguien compra en una plataforma, se lo compra un comercio que factura también esa compra. Es decir, una cosa no quita la otra, pero además hay cosas que se dejan de comprar y ya. Escuchemos otro testimonio de alguien que llega a fin de mes con lo justo. No me alcanza, no llego a fin de mes y si llego es rajuñando las paredes. ¿Cuál es el gasto que más te significa en el mes? El alquiler. Yo alquilo. ¿Cuánto pagas de alquiler? Y arriba de los 400. ¿Y eso te consume gran parte de tu salario? Claro, sí, obvio. Y ni hablar si estás enferma, que tenés que gastar cuando vas al médico y en viático y en todo, así que nada. ¿Dejaste de atender algún motivo de salud personal por la situación económica? Sí. Tengo que pagar. O sea, cada estudio hay que pagarlo, ¿entendés? Y bueno, a veces dejo de hacer esos estudios para poder hacer otras cosas. ¿Como por ejemplo? Y comer lo básico. Bueno, dejar de hacerse estudios de salud para poder comer. Ese es el país de Milei. Ese es el país que celebraban hoy con risitas en los palcos. El país donde el esfuerzo ya no vale nada. Y eso es peligroso. Y eso es peligroso porque cuando el esfuerzo deja de valer, entonces la gente ya no se va a esforzar. Por supuesto que no. Si vos, una persona joven, escuchás el testimonio, por ejemplo, de esta persona que trabajó toda su vida y ahora necesita que lo mantenga su hijo porque no le alcanza lo que gana, y bueno, obviamente vas a replantearte muchas cosas. Nos pagan como esclavos,
y no como trabajadores. ¿Cuánto cobra promedio un chofer? Yo tengo 25 años de antigüedad aproximadamente y en mano me estoy llevando 1.200.000. ¿Cuántas horas trabajas por día? 8 horas, que no sirve. No sirve, porque no tengo que hacer otro trabajo de más. Yo ahora estoy trabajando con mi hijo con la computadora para poder sostener a la familia, que hoy en día me está manteniendo mi hijo, lo tengo que decir. Es lamentable. Tranquilo. Tómate un vasito de agua, ¿sí? Pero la verdad, es la verdad. Discúlpeme, pero es la verdad. ¿Qué clase de comunidad se puede organizar cuando alguien que laburó toda su vida llega a los 40 y pico, 50 años y necesita que su hijo lo ayude a mantenerse y no al revés, como debería ser naturalmente? O bueno, en un caso ideal, que nadie tenga que ayudar a mantenerse a nadie porque todos puedan vivir de su trabajo. Escuchen también el testimonio de esta mujer jubilada, que como todos los jubilados siguen perdiendo mes a mes más cobertura, más medicamentos, más tratamientos. La jubilación alcanza cada vez para menos. El bono va a seguir congelado y la vida se hace insoportable. Yo soy jubilada y no me alcanza. Quiero que se vaya este tipo, no lo quiero más. ¿Le puedo preguntar cuánto cobra de jubilación? 390, creo, 39 lucas creo que cobro. Con la pensión y tengo que seguir laburando por el alquiler, por las tarjetas, remedios, comida. Con la tarjeta al rojo vivo. ¿Paga alquiler? También. ¿Cómo hace tiene que dejar alguna comida? ¿Cómo hace para subsistir con ese dinero? Ya no salimos a comer afuera, ya no nos compramos casi nada. También no llegué. Mis hijos me prestaron, pero ellos también trabajan. Ellos también trabajan, tienen sus necesidades. Y yo nunca fui de vivir de mis hijos. Por eso me da bronca que la gente lo sigue apoyando. No lo aguanto más. Hoy una de las noticias fue guiño de el juez de la Corte Suprema, Horacio Rosati, a las políticas económicas de este gobierno. Salió a decir algo así como que, bueno, es inconstitucional imprimir plata, no sé, estoy simplificando mucho el mensaje, pero básicamente a bancar un poco las teorías económicas que justifican esta masacre que estamos viviendo. Y me pregunto yo si a lo mejor estudié la Constitución equivocada en la facultad, en la secundaria, pero ¿cómo es que un juez se preocupa más por los negocios que por la gente que está viviendo así como veíamos recién? ¿Qué clase de justicia se puede esperar de un poder judicial que se ve a sí mismo como garante de la macroeconomía y no de la dignidad de la vida de los habitantes del país? Bueno, es una pregunta retórica, por supuesto, ya sabemos qué clase de justicia podemos esperar de este poder judicial, ¿no es cierto? Pero es importante recordarlo, porque hay veces que parece que todo se redujera a una consigna, Cristina libre. Pero detrás de esa consigna lo que hay es una injusticia muy, pero muy, muy, muy profunda y que no afecta solamente a una persona, sino que afecta a toda la Argentina. Cristina libre sí, por supuesto, es importante, es necesario, pero como consecuencia de un proceso de saneamiento y de conversión del Poder Judicial argentino en algo que efectivamente administra con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque. La vez pasada había estado encabezada por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Ahí se ve también un poco la estructura, la forma del armado del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que tiene en Larroque y en Catopodis dos de sus principales intermediarios o engranajes en esta cadena de poder entre la gobernación bonaerense
e intendentes de todo el país, no solamente bonaerenses, de todos los partidos, no solamente peronistas, que después, además de este acto, fueron a reunirse nuevamente con Axel Kicillof. Pero escuchemos a las declaraciones del ministro Larroque cuando llegaban al Ministerio de Capital Humano, donde por supuesto no fueron recibidos, pero hicieron entrega simbólica de este pedido. Ahí, con mucha cantidad de gente, se van acercando ahí, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario. Bueno, se ve llegar a muchísima gente, más de 100 eran los jefes comunales, encabezados ahí por Andrés Larroque, se lo ve Julio Lax, se lo ve a Ferraresi, bueno, muchísimos jefes comunales y una custodia policial que les decía que no los iban a dejar pasar, que no los iban a recibir. Estamos hablando de intendentes, gente votada por sus vecinos, por personas además que les conocen la cara, la voz, que se los cruzan por la calle, a diferencia de lo que pasa muchas veces con un senador, con un diputado, y no los recibieron. Vamos a pasar ahora a otra declaración, en este caso del intendente de La Matanza, el municipio más grande, más importante del país, que puso en números y en palabras este reclamo. No puede más, para que ustedes tengan una idea. Milei el año pasado le dio 90.000 millones de pesos a su amigo Galperín de Mercado Libre en excepciones fiscales. Hoy estamos pidiendo acá, nos faltan 80.000 millones. Milei, 80.000 millones, no se los des a Galperín y dáselo a los chicos que van a todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y otra cosa muy importante, intendente. Perdón, muy importante, le decimos al presidente Milei, todas las intendentas, todos los intendentes que estamos acá, el gabinete de la provincia, ¿por qué Milei sí le da a otras provincias cuyos legisladores le levantan la mano en el Congreso para votarle las leyes, todos los recursos para los comedores escolares, y a la provincia de Buenos Aires no? Abandonó a la provincia de Buenos Aires, venimos a exigir que cumpla inmediatamente con la comida de nuestros chicos, no se juega con la comida de los chicos de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Clarísimo, ¿no? No hay ningún motivo para darle 90 palos a Galperín, porque ya no los necesita. En otro momento sí, yo estoy a favor de que el Estado argentino haya apoyado a Mercado Libre para que crezca y a todas las otras empresas que lo necesiten. Para eso está el Estado. Hoy el Mercado Libre no necesita que el Estado argentino le regale un solo peso, y el Estado argentino tiene otras prioridades bastante más importantes. La convocatoria de hoy fue tan amplia, y esto se repite incluso respecto al anterior, al Ministerio de Economía también, que había una delegación bastante nutrida de intendentes de la Cámpora. Digo porque hay, mientras podemos ver el tuit donde aparece la foto que se sacaron, ahí Juan Mancini, Leo Boto, Nelson Sombra, Maxi Wessner y Valdemar Giordano son algunos de los intendentes de la Cámpora. También está Bustarros de Mercedes, estaba Mieri, la reemplazante de Mayra Mendoza en Quilmes, Colón, Azul, Luján, Olavarría, bueno, incluso municipios que tienen bastante que ver con la Buenos Aires rural, que es otro tema del que se viene hablando bastante y que va a tener alguna manifestación similar, tengo entendido, en las próximas semanas o en los próximos meses. Pero volviendo, creo que a veces también se exageran un poco las diferencias, ¿no? Ayer y antes de ayer escuchábamos a algunos dirigentes que salían a decir no hay diálogo. Con el gobernador Kicillof no hay diálogo. Y la verdad es que no es cierto. No es cierto, porque hay ministros que forman parte del gobierno bonaerense y es lógico que los ministros tienen diálogo, porque si no, no tendría sentido que sigan ahí. Y así como hay ministros, hay secretarios, subsecretarios, directores en muchas áreas. Y porque también hay diálogo, y bienvenido sea ese diálogo, para articular este tipo de medidas, que son medidas concretas
y que le van dando caudal político a la oposición. Después se decidirán las candidaturas de la forma en la cual se tengan que decidir. Hoy tengo entendido, por lo menos salió publicado en algunos medios, que Cristina le dio la luz verde a Uñac para que empiece a mostrarse como candidato. Vuelve a aparecer la versión de Massa candidato. Bueno, yo lo dije una vez y muchas, cuantos más candidatos competitivos tenga el peronismo, mejor. Cuantos más votos tengamos de arranque, antes de empezar la campaña, antes de empezar a buscar, mejor, y cuanto más variado sea esa oferta, mejor. Por ahora, así como digo eso, por ahora el único que tiene chapa de competitivo es Kicillof. Y no podemos esperar hasta el cierre de listas, hasta horas antes del cierre de listas, hasta junio del año que viene, hasta abril del año que viene, como se hizo las últimas veces, a ver si con un pase de magia aparece una solución distinta. No, hay que empezar a trabajar ahora con las alternativas que hay, que se sumen todos los que se quieran sumar, que vean si además de querer pueden, porque además de querer hay que poder. Pero definitivamente tratemos de minimizar un poco estas chicanas, y prestarle atención a lo que importa, como este tipo de movidas, donde te das cuenta que diálogo hay, que todo el mundo más o menos entiende que forma parte del mismo espacio, que el adversario tiene que estar en la Casa Rosada, y me parece que cuanto antes esta sea la tónica que domine a la oposición y no simplemente un dato de color, bueno, más chances hay de que los argentinos podamos empezar a escribir otra historia lo antes posible.